Sache Mojos. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Como es nuestra costumbre, saludamos al comenzar el programa cultural en el idioma mojeño trinitario. Y mejor en esta temporada que ya se está preparando el pueblo trinitario para celebrar su gran fiesta patronal. Bueno, pasó la época lluviosa, empiezan los campos a secarse, hubo ya un surcito, anuncio de la nueva temporada. Ojalá el clima en los próximos meses no sea tan radical. En la edición del Espacio Cultural tenemos varios temas para contarles, así que sin más preámbulo, les pedimos que se acomoden porque ya comienza Sache Mojos. Día del Escritor Boliviano. Por ley 988 del 1 de noviembre del año 2017 se ha declarado el 12 de mayo como el Día de la Escritora y el Escritor Boliviano. La ley indica que esta es una manera justa de reconocer a los que aportan y contribuyen a la riqueza literaria nacional. Se escogió el 12 de mayo por ser la fecha de nacimiento del poeta y escritor Ricardo Jaimes Freire, que nació en 1868, y también del fallecimiento, misma fecha, 12 de mayo, fallecimiento del novelista Carlos Medinaceli, que ocurrió en 1949. En esa misma fecha, el 12 de mayo de 1903, nació Luis Domingo Leigue Castedo, maestro veniano nacido en San Ramón, que dedicó 25 años a enseñar en la comunidad indígena Moré. Don Luis Domingo Leigue escribió el libro Itenes Salvaje sobre la vida en ese pueblo, ubicado en la frontera con Brasil. Felicidades a los escritores y escritoras bolivianos. Tenemos museo. Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Esta fecha es promovida por el Consejo Internacional de Museos desde el año 1977. Tiene como objetivo destacar el papel del museo como un espacio de intercambio cultural, de desarrollo sostenible, de inclusión e incluso de paz entre los pueblos. Es también una forma de promocionar a los museos en una actividad que se ha hecho ya habitual en todo el mundo, la Noche de los Museos. Algunos le llaman la larga noche de los museos porque se empieza temprano a 6, 7 de la tarde y termina de madrugada. En Trinidad, la Dirección de Cultura Municipal ha organizado una actividad. Este viernes ya hubo la primera, con un recorrido por el Museo de la Guerra del Chaco y también en el Museo Ictícola de la Universidad Autónoma del Beni. La visita a esos mismos sitios se repetirá el lunes 19. Este sábado se puede visitar la exposición que ha preparado la Galería del Instituto Universitario de Artes. Y el domingo por la noche habrá una muestra especial en el Museo Histórico de Trinidad, museo que es auspiciado, patrocinado por la Casa de la Cultura del Beni. A su vez, en Riberalta, con el mismo motivo, la Dirección de Cultura de la Alcaldía y la Escuela Superior de Formación de Maestros Riberalta han organizado una muestra extraordinaria. Esta muestra se efectuará en el Museo Etnológico de la Región Amazónica, instalado en la Normal de Riberalta. El Museo Etnológico abrirá sus puertas toda la semana, desde el lunes 19 hasta el 24 de mayo.
En ese museo se pueden observar trajes, instrumentos y algunos objetos antiguos de los pueblos indígenas del norte amazónico. En Cobija, a su vez, el departamento Pando, el Museo de Historia Natural Pedro Villalobos se sumó a la conmemoración del Día Internacional de Museos. La noche del viernes realizó ya una muestra especial para mostrar su contenido. El Museo Pedro Villalobos es una entidad dedicada a investigar y documentar en colección científica la diversidad de la fauna regional. Promueve también la educación ambiental, recolecta y documenta la diversidad de la fauna de Pando. Y este museo añade también a sus actividades la conservación de los recursos naturales y promueve el uso sostenible de los mismos. En Cobija debemos decir que también existe el Museo Histórico Municipal Alberto Labadens Rivera. Actualmente ese museo está cerrado porque se encuentra en refacción. Fue bautizado así en homenaje al historiador Alberto Labadens Rivera. Y el museo exhibe especialmente reliquias de la Guerra del Acre y utensilios utilizados en la actividad de la explotación de la goma. Vamos a conocer los museos de cada lugar, de cada una de nuestras ciudades donde haya un museo. Piso firme Beniano. Vuelve a primera página de las noticias el tema de los límites. En la relación Beni-Santa Cruz-Beni, el asunto se llama piso firme. Para orientarles, el límite entre Beni y Santa Cruz fue fijado en 1914 por una ley nacional, es decir, hace 111 años. La norma indica que desde el Barracón Bellavista, un punto a orillas del río Itenes, se debe trazar una línea geodésica hasta la Cachuela Chapacura, en el lado oeste. Después de mucho tiempo, el Barracón Bellavista dejó de utilizarse y dejó de existir. Sin embargo, en 1987, una comisión del Instituto Geográfico Militar realizó trabajos de demarcación. Esa comisión del IGM determinó la ubicación geodésica de los puntos señalados en la ley demarcatoria de 1914. Como consecuencia, la línea geodésica entre el Barracón Bellavista y la Cachuela Chapacura pasa por el sur de Piso Firme. En otras palabras, la comunidad Piso Firme queda al norte de la línea. Por tanto, se encuentra en territorio del departamento del Beni. Con el paso del tiempo, los habitantes de Piso Firme empiezan a recibir atención del municipio de San Ignacio de Velasco. San Ignacio de Velasco está en el territorio del departamento de Santa Cruz. Con la desatención beniana, la alcaldía de San Ignacio le otorga condición cruceña y los pobladores de Piso Firme se sienten cruceños. Así, entonces se crea un asiento electoral dependiente del Tribunal Electoral de Santa Cruz. Por esa situación electoral, hace varios años, las autoridades del Beni están reclamando al Viceministerio de Autonomías el reconocimiento legal de las coordenadas geográficas establecidas técnicamente. De ese modo, en mayo del año 2022, el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial, SIOT por sus siglas, que depende del Servicio Nacional de Autonomías, reconoció oficialmente que Piso Firme se encuentra en territorio beniano. A pesar de ello, el Tribunal Supremo Electoral no ha modificado el asiento electoral. Se mantiene en la jurisdicción o dependencia cruceña. Por ello, la Gobernación del Beni, este año 2025, planteó una acción popular, que es un mecanismo judicial, contra el Tribunal Supremo Electoral, para que reconozca el territorio beniano y restablezca su jurisdicción para efectos electorales. En respuesta, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal del Beni, anuló la resolución del INE y ordenó a ese instituto corregir la información censal relativa a Piso Firme. También dispuso que el INE
adopte todos los mecanismos necesarios para no dañar la delimitación entre Beni y Santa Cruz. Esto provocó reacción entre las autoridades cruceñas. Por eso, en Trinidad, la Asamblea Legislativa Departamental, por un lado, emitió un comunicado para sostener que el límite interdepartamental está fijado por ley desde 1914. El comunicado precisa que no existe ningún conflicto de límites entre Beni y Santa Cruz. Recalca que el Beni no le está quitando ni un metro a nadie. Esta aclaración de parte de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni. Calendario histórico regional. Repasamos en este sector algunos hitos de la historia regional correspondientes al mes de mayo, un mes especial para muchos. Calendario histórico regional, año 1925, 19 de mayo. Nace Germán Lecaro Roca García en Santa Ana del Yacuma. Hizo la primaria en Santa Ana y la secundaria en Riberalta. Se graduó maestro en el Instituto Superior de Educación Rural de Tarija. Llegó a ser director distrital de Educación Rural. Su labor pedagógica fue reconocida con la condecoración al Mérito de la Educación del Ministerio del Ramo. Se desempeñó como oficial mayor administrativo en la Municipalidad de Magdalena. Cumplió funciones administrativas en la Normal Integrada de Trinidad. Poeta también y dramaturgo. Escribió con el seudónimo de Herlec Rogar. Publicó un libro titulado Efluvios del Pauro, en el que reúne sus escritos sobre teatro y su producción poética. Falleció el 7 de julio del año 2000, donde está sepultado en Trinidad. Calendario histórico regional, año 1928, 19 de mayo. Nace en Santa Ana del Yacuma Carol Rivero Villavicencio. De niño hizo estudios solo de primaria. Por su apego a la lectura se convirtió en un erudito y llegó a ser maestro. ¿De qué? De historia y geografía. Ejerció como director de escuela. Hizo posible la creación del Colegio Monseñor Daniel Rivero, del que fue después director. La lectura lo llevó también a ser poeta, investigador, escritor y gestor cultural. Fue dirigente del Magisterio Movima, fue oficial mayor de cultura en la alcaldía, subprefecto en la provincia. Escribió la monografía de la provincia de Yacuma y el libro Tricentenario de Santa Ana. Falleció en Santa Ana en enero del año 2021. Calendario histórico regional, año 1938, 19 de mayo. Nace en Trinidad José Lorgio Zambrano Ibáñez, después dirigente deportivo, dirigente cívico y político. Conocido por su apodo, Yoyo. Estudió la primaria en la Escuela Juan Francisco Velarde y la secundaria en el Colegio Nacional 6 de Agosto. Se tituló odontólogo en la Universidad de Cochabamba y en la Universidad de Minas Gerais de Brasil. Fue presidente del Comité Cívico del Beni, empresario hotelero, presidente de la Federación de Profesionales, de la Mutual de Ahorro, de la Cooperativa de Luz. Presidió también la Asociación Venezolana de Fútbol por casi 20 años. Fue vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Fue alcalde de Trinidad en 2 periodos. El estadio de la Asociación de Fútbol lleva su nombre. Falleció en noviembre del año 2008. Calendario histórico regional, año 1929, 20 de mayo. Nace Hugo Méndez Arteaga en la comunidad Limoquije, provincia Mojos. Estudió primaria en la escuelita de su pueblo y en la Juan Francisco Velarde de Trinidad. Fue bachiller del Colegio Nacional 6 de Agosto. En la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Sucre se graduó economista. Fue profesor de filosofía y literatura en el Colegio Manuel Antonio Ojopi en Guayaramerín. Es cofundador del Liceo de Señoritas Guayaramerín y del Colegio Nocturno Mixto Beni. Fue dirigente universitario, después candidato a diputado. Es coautor del poemario Mópera, Mujer y Flor, junto a la poetisa Rosario Villarroel Santa Cruz.
Ganó el Patujú de Oro, el Patujú de Plata y el Patujú de Bronce en concursos de poesía en varios años. Es autor de la letra de la canción símbolo de Guayaramerín, ganadora de Premio Nacional. Falleció en 1993. Está sepultado en Guayaramerín. Calendario histórico regional, año 1996, 21 de mayo. Fallece en Cobija el adolescente Wilber Ferreira Céspedes, apodado Piñata. Falleció por el impacto de una bala durante la represión policial a una manifestación estudiantil. En su honor, la alcaldía de Cobija bautizó Piñata el parque construido en el antiguo aeropuerto de la capital pandina. Había nacido el 1 de julio de 1980 en Puerto Rico, provincia Manuripi. Creció con una familia sustituta. Se convirtió en la alegría de ellos. Era tan amiguero que su sepelio fue muy concurrido. Nunca hubo juicio ni castigo para los autores del asesinato de Piñata. Calendario histórico regional, año 2018, 21 de mayo. Fallece en Trinidad Godofredo Vincenti Zambrana, Gudi Vincenti, flautista y compositor. Aprendió la música mojeña con los indígenas, especialmente la flauta. En la estancia de su abuelo Juan de la Cruz, a orillas del río Secure, el actual Tibnis, convivió con indios yuracaré. Creó el conjunto Los Caciques de Mojo junto a sus hermanos Benedicto Vincenti y Hernán Valverde. Los Caciques de Mojos ganaron premio en el Festival Sombrero de Sao en 4 gestiones. Son muy recordados sus temas Mi Poblao, Moperada y Cacho Eleque. Gudi había nacido en Trinidad en 1933. Calendario histórico regional, año 1933, 23 de mayo. Nace en Riberalta Alberto Natush Bush. Egresó como oficial del ejército en el Colegio Militar de La Paz. Fue ministro de Agricultura en el gobierno de Hugo Banzer. Con grado de general en noviembre de 1979, formó parte del derrocamiento civil-militar de Walter Guevara en el denominado Golpe de Todos Santos. Accedió a la presidencia con el saldo de una centena de muertos en las calles. Renunció 16 días después, cuando el Congreso eligió a Lydia Gayler como presidente. En agosto de 1981, cooperó para derrocar a Luis García Meza. Falleció en noviembre de 1994 en Santa Cruz de la Sierra. Calendario histórico regional, año 2014, 23 de mayo. Fallecen el piloto y la única pasajera de la avioneta CP-2544 que hacía el trayecto Riberalta-Santa Cruz. La aeronave de la empresa Elorza cayó a unos 60 kilómetros al sureste de Trinidad. Las víctimas fueron el piloto Miguel Mirko Elorza Velarde y la pasajera Nelia Quirós Hurtado, de solo 16 años. Calendario histórico regional, año 1940, 24 de mayo. Nace en San Ignacio de Mojos Carlos Parada Rea, conocido como Potro Parada. Fue bachiller en el Instituto Técnico Muyurina de Cochabamba, cantante de varios grupos musicales, como el grupo Delín Parada, Los Trinitarios, Los Cunumis de Santa Cruz y Los Carlos. Ganó premio con Los Trinitarios. Fue parte de la mejor época de los Taitas, donde fue primera voz y ganó varios premios en concursos locales y nacionales. Integró el conjunto Los Zorzales Guaraníes de Paraguay, con el que hizo gira internacional. Calendario histórico regional, año 1986, 24 de mayo. La ciudad de la Santísima Trinidad, capital del Beni, celebra el tricentenario de su fundación. La tradición de la misa y la procesión de la imagen patrona esta vez es complementada con un desfile de danzas folclóricas. Especialmente estuvieron en ella los estudiantes de colegio. Las autoridades, con una innovación iniciada en 1975, vistieron de tipoy y de camijeta en homenaje a la túnica tradicional de los indígenas. El tricentenario se organizó desde el año anterior con la promoción artística en las principales ciudades del país de una embajada cultural beniana. Fue liderada por la Casa de la Cultura. Calendario histórico regional, año 1986, 24 de mayo.
La imagen de la Virgen de Loreto realiza una visita a Trinidad como un homenaje al tricentenario de la capital. El traslado de la Mamita de Loreto está a cargo de una misión de la Fuerza Aérea Boliviana que utiliza una avioneta para el transporte. La imagen de la patrona del Beni participa en la entrada folclórica estudiantil organizada por primera vez en Trinidad. Calendario histórico regional año 2017, 24 de mayo. La avioneta CP-2846 sufre caída en la ruta Puesto El Carmen, provincia de Itenes, hacia Santa Cruz. Puesto El Carmen se encuentra a 140 kilómetros al sureste de Trinidad. El accidente se produjo inmediatamente después de despegar antes de las 6 de la mañana. El impacto causó la muerte de su piloto, Juan Marco Delgadillo, y del único pasajero, Álvaro Soleto Holguín, también piloto. La aeronave regresaba a su base en la ciudad de Santa Cruz. Calendario histórico regional, año 2021, 24 de mayo. Fallece el radialista Luis Fuentes Celis en Trinidad, víctima del nuevo coronavirus COVID-19. Nacido en Chile, llegó a Bolivia y emprendió un negocio de comercio de cerveza. Fundó la primera emisora de radio en frecuencia modulada en Trinidad en 1985 con el locutor Walter Palomino. Fue un entusiasta del periodismo deportivo. Contribuyó a la creación de la Unidad de Bomberos Voluntarios de Trinidad. Calendario histórico regional, año 1908, 25 de mayo. Se funda en Baures el diario El Porvenir con el empresario Carmelo López Cuéllar. Lo dirige el periodista, artista y pintor Juan Bautista Coimbra Cuéllar. En 1916, el periódico se traslada a Magdalena. Allí escriben Marcelino Clementelli, Manuel Antonio Hopi, Rafael Arteaga Terrazas, Nathaniel García Chávez, entre otros. La imprenta de El Porvenir se dividió una parte a Villavella y otra a Guarayos. De Villavella regresó a Magdalena y después la llevaron a Trinidad. Allá sirvió para editar los diarios El Surco e Ideal, hasta que Carlos Felipe Loaiza Beltrán la utilizó para imprimir el diario La Patria. Calendario histórico regional, año 1975, 25 de mayo. Un grupo mixto de estudiantes del Colegio La Salle y del Liceo Mario Sayeli representan las danzas de macheteros y moperitas por primera vez en la festividad religiosa de la Santísima Trinidad. La osadía de los estudiantes desafía la discriminación existente en la población, que consideraba el folclore típico como exclusivo de la cultura indígena. 10 años después, en ocasión del tricentenario de la fundación de Trinidad, se realiza una entrada folclórica estudiantil como un intento para la recuperación del folclore regional. En la actualidad, la población trinitaria es orgullosa de las danzas, la música y la cultura heredada de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Calendario histórico regional, año 1986, 25 de mayo. Se crea el Centro de Desarrollo Forestal Regional Norte como una oficina descentralizada del Centro de Desarrollo Forestal del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. La creación del CDF fue establecida en el Decreto Supremo 21273 como resultado de la lucha cívica por lograr una administración local de la explotación forestal de los bosques benianos. Calendario histórico regional año 2020, 25 de mayo. Fallece en Trinidad el cantautor Limber Vargas Parada, uno de los artistas locales que fue víctima de la pandemia COVID-19. Tenía 48 años. Limber Vargas tenía una voz privilegiada que se la comparó con la del mexicano José José. Había nacido el 8 de enero. Calendario histórico regional, año 2021, 25 de mayo. Se funda la Casa de las Culturas Amazónicas de Riberalta, con delegados de la Alcaldía Municipal, Universidad Autónoma del Beni, Subgobernación de la provincia de Bacadíes. El estatuto de la nueva entidad se aprobó el 22 de octubre del mismo año. Su primer presidente es la historiadora Pilar Gamarra Telles y el vicepresidente Arnoldo Moreno Matorra. En abril del 2024, la alcaldía cede un terreno de 4 hectáreas para construir la sede. El proyecto arquitectónico de la futura sede comienza a ser elaborado por la Universidad Católica Boliviana.
calendario histórico regional, aquí en Sachemojos. Gira del ensamble Mojos. Música y voces como estas se escuchan estos días en Europa. Son los instrumentos y las voces del ensamble de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos. El ensamble de la Escuela de Música de San Ignacio continúa su gira por Europa. Esta semana se presentó en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, al norte de España. La orquesta veniana se presentó en varios sitios de esa provincia, que es considerada la segunda casa del grupo boliviano. El ensamble realiza este año la gira denominada 20 años en la carretera. La siguiente semana pasará a territorio de Alemania, donde hará varias presentaciones. Finalizará su periplo el 30 de mayo con un concierto en Castellón de la Plana, otra vez en territorio español, en la Comunidad Valenciana, sobre la costa mediterránea. Felicidades a los chicos y chicas del ensamble. Por una biblioteca veniana. El Centro Cultural Mojos de Residentes Venianos en La Paz ha iniciado una campaña muy bonita. Se trata de recoger libros de autores venianos. El directorio del Centro Cultural Mojos es presidido actualmente por el señor Nicanor Rea Sanginés. La intención es crear una biblioteca para tenerla a disposición de los venianos residentes en la sede de gobierno. Varios autores y escritores y escritoras de Trinidad ya prometieron su apoyo a esta iniciativa. Seguimos en Sachemojos. Conozcamos Cobija. Cobija es una de las ciudades más jóvenes de Bolivia. Fue fundada en 1906. Tiene 119 años. Se encuentra en plena región amazónica. Es la capital del departamento Pando. Su arquitectura es efecto de diversas corrientes. En su ambiente, la flora es igualmente resultado de la gente que la habita y de la que llegó de otros lugares. Hablar de Cobija es hacerlo de Pando, hablar de Pando. Las referencias de esa ciudad de Pando son todavía escasas. En el año del Bicentenario de Bolivia queremos contribuir a conocer más y mejor a esta región del país. Para esto hemos invitado a uno que conoce, Roger Zavala Ceballos. Él es abogado, es ingeniero ambiental y es director de la unidad Cobíjate Cobija, que viene a ser la unidad equivalente a Cultura y Comunicación de la Alcaldía de la capital pandina. Roger nos recibe en vía virtual en la Casa de la Cultura de Cobija. Roger, bienvenido a Sachemojos. Bueno, para mí es un placer haber sido invitado, agradecerle hasta porque este contacto permite que desde la distancia podamos de repente hacer conocer con relación a temas, proyectos, temas culturales, a temas relacionados a turismo, medioambientales, desde Cobija hasta nuestro hermano departamento, obviamente del Beni, a todo el país y el mundo, ¿no? Porque eso nos permiten las redes sociales. Entonces, en todo caso, el agradecido, los agradecidos somos nosotros. Muy amable por eso, don Roger. Primera pregunta. Este año Bolivia celebra el bicentenario de su creación como nación, como país. Cobija se Sí. fundó en 1906, muchos años después,
Pando, el departamento fue creado todavía más después, en 1938. Pero yo quisiera que usted nos ayude a ver si podemos, qué había en lo que era, en lo que es actualmente Cobija cuando se creó Bolivia en 1825. ¿Qué había? ¿Qué se sabe del sitio donde está Cobija ahora? A ver, esta parte de la historia, ya está porque la siento como muy profunda de repente dentro de la esencia, no dentro de ese sentimiento de pertenencia que tengo por esta región, es amplio. Pero cuando usted habla, por ejemplo, de que vamos a cumplir el bicentenario, los 200 años de la República, y justamente antes de entrar al programa estaba sentado con un equipo con el cual estamos trabajando en proponernos, hay una convocatoria nacional para que se designen los 200 nuevos destinos turísticos, dado los 200 años de creación de la República, dado el centenario. Y vamos a proponer cobijas, vamos a proponernos, estamos elaborando los documentos y todo lo que tengamos para participar justamente ante el Viceministerio de Cultura de esta temática. Y hacíamos referencia, y por eso le digo, voy a tratar de, porque los tiempos en medios de comunicación son cortos, de que cuando hablamos de que queremos ser una propuesta de un nuevo destino turístico, yo lo relaciono directamente con esa parte histórica que usted acaba de mencionar. Y lo hago en el entendido de que mucha gente hay veces no sabe, hoy el mismo joven, el mismo adolescente cobijeño, no sabe de esa parte historia de Cobija, su creación, ¿no? Cuando antes de ser Cobija fue la Barraca Suárez, ¿no? Puerto de Bahía, Perla del Acle, luego fue Cobija y hoy en día que ya tenemos una marca ciudad que es Cobija, el corazón amazónico. Pero ¿por qué esta parte de la historia es tan importante y podría vendernos tranquilamente y darnos la seguridad de ser uno de los destinos turísticos más importantes, no solamente para la región, sino para el país, ¿no? Primero por esa vasta historia, no nos olvidemos que si viene a ser un espacio de la empresa Suárez Hermanos, de don Nicolás Suárez, en esa época el puerto de Bahía era un lugar que tenía una conexión muy amplia con el mundo a través de la vía fluvial. Aquí han llegado barcos, ¿no? A través justamente de Manaus, barcos a vapor inmensos de toda Europa, lo cual permitió que en ese momento de la historia que existía un empresario como don Nicolás Suárez y que tenía funcionarios, entre ellos indígenas como el Nixiamiño, Bruno Racua, que hace parte posterior de la historia con la flecha incendiaria y que permite de que esta región del norte boliviano no haya sido invadida, ¿no? Y a eso ya me refiero en la guerra de la Acre. Pero antes de ser todo eso, cuando era Puerto de Bahía, y era casi imposible llegar de la sede de gobierno de La Paz hasta esta región, y así lo demuestra después del conflicto de guerra, cuando Pérez Velasco pierde la mitad de su contingente en el camino, inclusive todo eso, nosotros teníamos una conexión muy fluida, reitero, con Europa y el mundo. Entonces, a raíz de eso, empieza a llegar, cada vez que llegaba un vapor o un barco, que tenía que pasar 2 o 3 meses en cuanto recogía el pedido del caucho de la siringa, que era entregada por la empresa de Nicolás Suárez, estos barcos llegaban con una migración importante de gente, ¿no? Entre ellos sirio-libaneses, por eso es que, por ejemplo, Cobija es el único lugar donde aún se encuentra el kepi crudo, que ha sido un plato típico, franceses, suizos, en sí, de muchas nacionalidades, y entre ellos muchos japoneses, ¿no? Cuando hubo el conflicto justamente de Japón con el imperio, muchos de esos japoneses que lograron llegar a Europa se subieron a estos barcos y vinieron en condición de empleados, como siringueros, y es por eso de que aquí tenemos, ¿no? Inclusive descendencia de familias nobles japonesas en cantidad, debemos tener aproximadamente unas 18 familias que han significado una colonia importante. Pero ¿por qué quiero responder a su pregunta con eso? Porque luego de que hay toda esa migración, en cierto momento Pando Cobija es determinado o denominado por el gobierno nacional como el territorio de colonias.
a raíz de eso, porque aquí se habían asentado diferentes colonias, ¿no? Por ejemplo, dentro de los nombres temporarios que tuvo Cobija romántico, llamémoslo así, estaba Pequeña París, cuando en su momento llegaron muchas embarcaciones desde Francia con gente parisiense que se quedaron aquí, que venían con chef y de alguna forma influían o cambiaban la culinaria del momento o de la gente que llegaba en esos barcos. Entonces, la historia relacionada a una oferta turística está basada en eso. Hay muchos datos, mucha bibliografía al respecto que respalda y obviamente es una parte de la que nos sentimos orgullosos, porque en cierto momento este pedazo tan olvidado de repente por el resto del país y que se encuentra al extremo norte de Bolivia, que es 100% amazónico, fue denominado territorio de colonia porque había gente de varias regiones del mundo. Y eso hace de que la descendencia de la familia propias, originarias de Cobija, tengan, ¿no?, esas descendencias. Unos somos descendientes de serios libaneses, otros son descendientes de españoles, otros son descendientes de japoneses, de franceses, de italianos, en fin. Inclusive en el año 2002, nosotros como municipio hicimos el contrato para hacer un levantamiento de toda la arquitectura, ¿no?, de Cobija en el casco viejo, porque dependiendo de la casa o dependiendo de la familia de colono que había venido a vivir esa casa, existía una arquitectura, una tipología arquitectónica que decía de dónde venían sus cumbreras y todo eso. Lamentablemente muy poco queda de ello, solamente un libro que recoge, pero que demuestra de que ese es el nacimiento de Cobija, ¿no? Perla del Acre anteriormente, y que esa es su base. De repente esa sería su esencia, ¿no? Que reitero, hoy en día, o su identidad particularmente, muy pocos la conocen, inclusive muchos jóvenes de Cobija hoy desconocen toda esa parte importante. Excelente descripción y relato que muestra lo que es el antecedente histórico de esta región que hoy está denominado Departamento Pando. Roger, para conocer esa parte desconocida para el gobierno central, entonces en Sucre y en La Paz, hubo intenciones de exploración. Varios gobiernos contrataron o dispusieron exploradores. ¿Qué se sabe de quiénes fueron los exploradores del norte amazónico boliviano? Hay varios nombres. ¿Usted nos puede recordar, por favor, quiénes fueron los más importantes que descubrieron esa zona Entre los más mirada reconocidos boliviana? no están los que vinieron. Claro, entre los más reconocidos de repente está Maximiliano Paredes, ¿no? De los que fueron enviados de repente en su momento a hacer un reconocimiento práctico en lo que era el territorio de Colonia, pero quien estuvo como autoridad edil y quien asumió el teniente coronel Enrique Fernández Cornejo, dentro de los exploradores más notorios, pero sí se tiene el relato de muchos más. Pero ellos fueron en algún momento los que hicieron un reconocimiento mayor y pudieron recuperar la información necesaria que se debiera enviar a la sede de gobierno en aquel entonces para en su momento inclusive dar lugar a la denominación, a su fundación y a la misma creación posterior del departamento. Tal. Bien, entre esos exploradores, claro, también no podemos olvidar que están en los libros a Heath, un norteamericano, al propio José Manuel Pando, eh, Sí, José en María Paz general. también, ¿no? Bueno, en la segunda mitad del siglo XIX hubo la explotación de la goma. Usted mencionaba a Nicolás Suárez, también estuvo Antonio Bacadíes. ¿Qué queda de la época de la goma que se recuerda como el boom del caucho en la actual capital pandina? ¿Cómo se puede mostrar con un museo, con un monumento? ¿Qué hay en Cobija sobre esa época? Bueno, excelente pregunta. Justamente usted me preguntaba cuando íbamos a iniciar la reunión dónde yo me encontraba y qué había este fondo, ¿no? Si tenemos un guaso y si de repente después les puedo mandar imágenes. Toda esta área está ambientada con la fauna de la región. Esta es una sala,
¿no? Donde es la Casa de la Cultura Hermanos Torrijos, que por razones de presupuesto obviamente estaba olvidada, y siendo un predio que es tan importante y patrimonio del municipio, estaba cayéndose a pedazos, reitero, la falta de recursos, ¿no? Cobija hoy vive un momento tan muy difícil, el gobierno municipal está prácticamente sofocado. Si yo sé que hay muchos gobiernos municipales que manifiestan no tener recursos, lo de Cobija es caótico, porque más allá de que se han reducido todos los recursos que llegaban, hay deudas en fideicomiso y en el banco que hacen con que muchos meses nos quedemos prácticamente sin nada, y hay problemas de pago de salario y todo. Entonces, no había cómo cuidar de estas infraestructuras. Hoy nos sentimos felices de comentar y ofrecer, inclusive invitarlos para que visiten, porque dentro de lo que es la Casa de la Cultura Hermanos Torrijos, hoy día alberga el Centro de Educación Ambiental Corazón Amazónico. Le comentaba que ahora Cobija ya tiene una marca ciudad aprobada por ley, que es Cobija, el Corazón Amazónico. Ya primero porque nuestra mancha urbana tiene el formato de un corazón orgánico, y bueno, lo otro es porque nosotros somos 100% Amazonía, ¿verdad? Y no tenemos más de un mes y medio que hemos dado la reinauguración, reapertura o renacimiento de este ambiente, pero de una forma espectacular, con el apoyo de la embajada sueca a través de BBF, WWF, ¿no? Y otros aliados. Hemos recuperado en su totalidad esta casa. Estamos en la sala ahorita donde están los dibujos y la presentación de todo lo que es, le decía, la fauna, ¿no? Todos los animales. Porque dado que los libros que vienen de repente de La Paz o del Ministerio de Educación no reflejan o no le muestran a nuestros niños, a nuestros jóvenes, las faunas y todo aquello, porque no desmerecemos, por ejemplo, una llamita, una vicuña, está bien, hacen parte, pero nuestros niños están olvidando cuáles son los animalitos de la fauna oriental de nuestra región. Entonces hemos querido recrear en una de las salas esto, ¿no? Y en la otra tenemos justamente inclusive diseñado en alto relieve árbol de la castaña, árbol de la siringa, y en los murales exteriores del centro tenemos todo el proceso de lo que significaba la siringa, la castaña, en ese su ciclo económico. Obviamente para recordarlo, porque solamente nos queda el recuerdo, ¿no? Si bien sabíamos que en algún momento lo llamaban del Tesoro Nacional a Nicolás Suárez para decirle: don Nicolás, queríamos pedirle por favor si pudiera depositar sus impuestos por adelantado, porque necesitamos pagar al sector salud, al sector educación, que son los sectores más grandes dentro de la administración pública, lo que quiere decir que Pando aportó mucho en esa época tan importante que fue el auge de la goma. Hoy en día solo nos queda el recuerdo y el olvido, de repente, porque nadie más se acuerda cuánto aportamos en esa época. Pero para que nosotros mismos no nos olvidemos de lo importante que fuimos, de lo importante que somos, que tenemos que tener orgullo en nuestra identidad, hemos recuperado este centro. Entonces, aquí está dibujado, está pintado por no solamente eso, sino que estas instituciones de cooperación internacional nos los han adecuado con computadoras, sonido de última generación, biblioteca virtual, biblioteca física, proyector interactivo, cascos de realidad virtual, laboratorio y todo aquí, porque la idea es de que a partir de hace un mes y medio, digo, que hemos reaperturado este centro, la idea es que ya estamos organizando visitas constantes de los alumnos de las diferentes escuelas y de cualquier visitante que llegue al país y que quiera conocer un poco de esa parte de la historia y que quiera conocer un poco de lo que significa esta parte de la región de Bolivia. Entonces, inclusive tenemos aquí hacia atrás, en los exteriores también, un vivero donde vamos a recuperar, por ejemplo, las especies medicinales que son de la región, y vamos a construir un chaco a baja escala, un sistema agroforestal, para que tengamos en este espacio, en pleno centro de la ciudad, toda la esencia de lo que cobija el departamento para nuestros visitantes. Pero aquí sí tenemos toda la historia, la hemos logrado recuperar y está al alcance. Queremos que a través de este proyecto los jóvenes y niños que vengan no solo vuelvan a recuperar su identidad, sino que puedan cambiar
la conciencia en base a lo que significa proteger lo más importante que tenemos, que es nuestra Amazonía, nuestro medio ambiente, nuestra historia. Entonces, aquí se debe hacer un cambio de conciencia para la nueva generación y que de aquí tengamos niños jóvenes que cuando lleguen a la casa sepan reciclar, sepan lo importante que es preservar un árbol, sepan lo importante que es preservar, digamos, ¿no?, nuestras fuentes hídricas como el arroyo Bahía y otros que estaban en riesgo, porque hay veces por vivir en la Amazonía hemos pecado, decir de que eso iba a durar para siempre, y hemos depredado demasiado. Hoy en día esta casa inclusive respalda el nuevo proceso que estamos dando. Ya no es la siringa, la castaña tiene su época, pero a raíz de las gestiones de la alcaldesa Ana Lucia Rey, que no solamente lo ha hecho en Bolivia, antes de ser alcaldesa, sino en el mundo, estamos impulsando bastante el tema de fortalecer los frutos amazónicos. Hoy somos uno de los productores más importantes del mejor azaí de la región, con 22% sólido. Y si bien el azaí se lo produce en otros municipios del departamento, Cobija se ha prestado como una ventana comercial, como un escaparate para hacer el nexo. No podemos olvidarnos de que Cobija es la única capital de departamento que es frontera con otro país, un coloso como es Brasil. Y nosotros vivimos en un triángulo importante. Nosotros somos ciudad gemela con dos municipios, el de Basilea y el de Pitaciolán. Ese es nuestro primer triángulo pequeño, que son próximos. Usted cruza 50 metros, ya está en Brasilia, al otro lado cruza 20 metros, que el puente más pequeño, ya está en Epitaciolandia. En resumen, uno se tropieza a la derecha, está en Epitacio, se tropieza a la izquierda, está en Brasilia. Somos muy próximos. Y estamos llevando proyectos conjuntos, inclusive con esos vecinos municipios, también con cooperación internacional, como una ciclovía trimunicipal, corredores verdes entre los tres municipios, y proyectos inclusive que nos ayuden a fortalecernos y ser más resilientes con los golpes que nos ha dado el cambio climático. El año pasado, y eso es porque mucha gente en el país y en el mundo piensa que el problema del cambio climático es solamente en Europa o en los países donde se ha hecho daño a la naturaleza. Lamentablemente, y esto lo comento, querido amigo, porque es importante, porque ya hemos entrado a la parte seca, han acabado las épocas de lluvia, y puede ser que comiencen otra vez las quemas, pero mira el resumen que le voy a hacer. El año pasado, en febrero, el río Acre subió 17 metros sobre Barranco, algo nunca antes visto, pasó por un puente que si usted hoy día ve del puente hacia abajo, le parecería imposible que el río hubiera pasado por arriba del puente, y tuvimos un problema muy duro, muchas familias damnificadas y todo aquello, cambio climático, ¿no? Meses después, que es a lo que ya estamos entrando y a lo que yo me refería, porque ya llega la época seca, Cobija fue una de las ciudades más contaminadas de Bolivia y de Sudamérica, la más contaminada, porque nuestro índice de calidad del aire dice que cuando está en 300 es muy malo. Los sensores, nosotros estábamos en 586. Era como si cada ciudadano se estuviera fumando 10 cajetillas de cigarro o 12 al día. Y esto por las quemas, que falta conciencia, ¿no? Entonces, la idea de que este centro permita hacer todos esos cambios, de que la gente sepa de que ya no podemos seguir depredando. Les decía, estamos apoyando los procesos como el azaí y otros, para que el ciudadano, en vez de quemar, en vez de cortar y hacerlo maderable, sepa que proteger un árbol va a significar la subsistencia para su familia y para todos. Entonces, aquí ellos traen la castaña, traen el azaí, nosotros lo envasamos en una empresa municipal, lo hacemos galletas para distribución en el desayuno escolar, pero galletas de castaña que van con un lema para cada visitante que nos visita, que dice, cuando usted compra una galleta, compra un producto hecho de azaí, nos está ayudando a preservar y a proteger una de las selvas más importantes, o la más importante del globo. Entonces, este centro y toda la identidad de la que usted habla, de la cultura, la estamos relacionando a todos. O sea, una se casa a otra y se encierra en un círculo para crear, proteger e inclusive generar economía. Otro excelente relato también sobre este caso. Gracias, Roger. Un espacio que tenemos medido. Pero antes de terminar estas fechas, en estos días se celebra el Día Internacional de los Museos. Yo quiero preguntarle, Sí. ¿qué museos hay en Cobija
y si hay uno que tiene relación con el territorio nacional de colonias. Creo que todavía existe allá el edificio donde funcionó la delegación del territorio nacional de colonias. Pero lo concreto, ¿hay un museo histórico en Cobija? Sí, el predio que usted dice donde funcionó, ¿no? La delegación del territorio de colonias es el famoso Chalet de Otala, ¿no? Que es donde funciona el predio principal de la gobernación, donde está el gobernador, ¿no? Entonces ese predio existe. Pero sí, la Casa de la Cultura, justamente donde nos encontramos, ella siempre ha actuado bajo esa figura de museo, pero obviamente hoy día ya tiene una relación entre lo que debemos recordar, lo que debemos saber para saber a dónde llegar con toda esta fusión que hemos hecho de tecnología e historia. Existe el Museo Pedro Villalobos, que es un museo creado por la Universidad Amazónica de Pando, donde se tiene más presencia de fauna y flora, y existe un pequeño museo que está en refacción, que es el Museo Alberto Labadens, que se encuentra en inmediaciones del Parque Urbano Piñata, en la Rotonda más propiamente, en un predio muy pequeño, que fue el predio que albergó los primeros motores de luz. Entonces, por ser un lugar céntrico, allá está el Museo Alberto Labadens, pero para que usted pueda tener un comentario, ¿por qué lo estamos transformando? Porque se tiene varios artefactos, se tiene varios elementos que son propios ya del museo o que son propiedad pública, pero que el predio no prestaba las condiciones por la forma en que estaba. Entonces, la verdad, lo estamos transformando el predio bajo un contexto internacional que se llama Café Museo. Queremos que no sea solamente un espacio donde estén estas piezas, digamos, de la historia para que la gente las vea, sino que sea un espacio que tenga mayor oportunidad de ser visitado, donde tengamos toda esa exposición de artefactos de la historia, donde tengamos una biblioteca, donde tengamos la posibilidad de tener un café donde podamos exponer la calidad del café que estamos produciendo, o tapo, en Porvenir, donde el señor pueda de repente pedirse un café y una cookie hecha con castaña y azaí. Se da cuenta donde va a haber un deck, donde pongamos una pantalla, porque eso está dentro del proyecto, y ahí se puede inclusive reflejar pequeños videos de la historia. Un lugar donde sea más posible aprender y reconocer, donde no solamente esté en la presencia de estos aparatos, tenerlos ahí para que ellos vean y digan, este fue uno de los casos general, José Manuel Pando, esta es una de las carabinas, esta es una de las máquinas que se utilizaban en la primera oficina del Banco del Estado, todo aquello, pero que esté acompañado, pues le vuelvo a repetir, ¿no? De un lugar donde también haya mayor cantidad de libros, biblioteca, un proyector que esté mostrando esos videos históricos, pero que estén relacionando toda nuestra historia a lo importante que queremos lograr ahora, y es darle esa fuerza a los frutos amazónicos que para nosotros son la esperanza de la economía de paz. Mejor invitación no podría recibir y seguramente la están escuchando todos los que siguen el programa cultural aquí en Radio Patujú. Roger, si usted tuviera algo que decir, algo cortito a modo de despedida, ¿qué diría al público? No, primero quiero decirle de que sé que los tiempos en comunicación son cortos, por eso es que traté de resumir, porque usted no puede creer que podemos pasar todo el día hablando de esto, detalle a detalle, y hay muchos otros temas que no he mencionado que cuando usted así lo quiera o lo desee, estamos predispuestos a participar. Hay mucho que conocer en esta región del oriente boliviano, que ya ha sido inclusive un motivo de orgullo, como decimos, la defensa, ¿no? En la guerra del Acre y en la batalla de Bahía, junto a la columna Porvenir. Entonces, que son todos bienvenidos a visitar, a conocer. Acá hay mucha cultura, acá hay mucha esencia, hay un sentimiento de pertenencia importante que queremos compartir. Muchas gracias, Roger, nuevamente por su tiempo y por su conocimiento. Obviamente la tomamos la invitación a pie juntillas. Vamos a aparecer en Cobija en cualquier momento. Y no solamente yo, estoy seguro que todos los que escuchan y siguen el programa lo harán cuando tengan una oportunidad. Mientras tanto, le agradezco nuevamente y seguimos aquí nosotros con más cultura.
Antes de terminar, quiero enviar un saludo a mi amigo Walter Hugo Vargas por sus palabras siempre gentiles hacia el programa. Ya llegaremos a San Javier, no se preocupe, Hugo. También saludo a mis compañeros lasallistas que estuvieron de aniversario. Igualmente envío un caluroso saludo a los davilistas de La Paz y a los compañeros de la Católica por seguir cada semana este espacio. Bueno, se acabó el tiempo. Tendremos más la siguiente semana. Prusurupaya meme noviono, Prusurupaya tata noviono, Bimmo carine te pona semana.